es el día. Tenemos la posibilidad de encontrarnos una vez más a través de este espacio. Mi nombre es Fabián Rottenberg. Esperamos contar con tu presencia allí del otro lado. Creo que es un tiempo muy especial y te invitamos a participar. Podés hacerlo comunicándote con nosotros, escribiéndonos. Yo creo que vamos a continuar con un tema que es muy importante, tiene que ver justamente con la fe. Si alguna de las personas que está sintonizando en esta hora quiere agradar a Dios, quiere acercarse a Dios, yo creo que lo primero que necesitamos, algo que es fundamental justamente, es tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se dispone a acercarse tiene que tener la convicción, la certeza, tiene que creer que Dios existe, que Dios es real. Y hoy le doy gracias justamente a Dios de estar nuevamente junto a mi esposa, que podamos hacer este programa. ¿Cómo te va? Bien, ¿cuánto tiempo? Dios te bendiga, qué lindo volver a estar acá con la audiencia y poder compartir un tema tan rico, tan glorioso, un misterio, dice la palabra, ¿no? Sí, es muy amplio. Pablo habla de misterio. Misterio. ¿Qué significa? Habla de don también, pero a ver. Porque realmente es tan profundo, y yo lo podía experimentar con lo que dice la palabra en Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de lo que espero, más la convicción de lo que no veo. Pero fíjate que cuando habla de certeza, tiene que ver con una evidencia. Hay versiones que dice sustancia, algo tangible, algo que palpable. Y cuando yo podía ver evidencia, me recordaba esto, que por mucho tiempo yo conocí, entre comillas, a un Dios en el que creía también, ¿no? Pero no había evidencia en mi vida de cambios. Yo podía ver de que cuando uno se pone a analizar la fe, que tiene que ver con una evidencia de un cambio de pensar, un cambio de vida, yo podía notar que esos cambios no los podía hacer. Si bien iba a misa, me enseñaban la palabra, pero mi vida no cambiaba, mi vida era igual, mi carácter era igual. Y yo podía ver que si uno lee en la palabra, que es la evidencia, o sea que tiene que haber una evidencia de cambio, qué importante es entender el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Porque el Evangelio de Jesucristo dice la palabra que es poder de Dios para los que creen. Y yo podía ver cuando empiezo a leer los Evangelios que las vidas hacían cambios radicales. Dios hacía milagros creativos, es decir, sanidades, liberaciones, restauraciones, que a veces uno tiene un concepto de la fe abstracto. Sí, o un concepto religioso también. Exacto. Donde realmente hacemos las cosas porque nos dijeron cómo las teníamos que hacer, porque las vimos que las hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Es como que aplicamos un modelo, y mientras estabas hablando esto, y vamos a seguir hablando de la fe, recuerdo que el Señor Jesucristo, cuando le piden que les enseñe a orar, los discípulos le piden que les enseñe a orar. Él, una de las cosas que dice es: tengan cuidado de no caer, no hagan algo estructurado y religioso. No se trata de que hagan vanas repeticiones como loros, no entren en eso. Y a veces con la fe puede darse algo similar.
Sí, porque uno creía en algo por lo que le contaron. Es decir, por ejemplo, no sé, tenías que hacer una procesión a tal lugar para obtener tal beneficio, pero vos no te preguntabas el por qué, no profundizabas, no conocías, es decir, vos lo hacías por lo que te decían o por lo que te contaban. Ahora, vos sabés que yo creo que hay muchas personas que lo hacen por lo que le dicen, lo hacen por lo que les cuentan, pero lo hacen porque de alguna manera están buscando. Exacto. Porque hay una necesidad. Ellos saben, seguramente hay personas que están sintonizando, que saben que hay una necesidad. Y de esa manera están convencidos de que lo que están haciendo está bien. Y nosotros no estamos aquí para criticar eso, sino para mostrarte de que hay un Dios que es real y que Él produce cambios, y más que una religión, lo que Él espera de nosotros es una relación que transforme verdaderamente nuestra vida, nuestra manera de pensar, bueno, nuestras actitudes, incluso hasta la manera de hablar. Claro, aparte vos decías también que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que nosotros debemos creer que Él existe, que Él vive, que Él es. Es decir, para creer necesitamos conocer. Es decir, sin conocer a Dios no hay fe. Y realmente ahí empieza ese misterio que tiene que ver con lo sobrenatural, porque dice también la palabra que andamos no por vista, sino por fe. Y la fe es la llave que te abre a la dimensión sobrenatural. Es decir, un milagro de Dios no es un milagro que uno puede ver. Es decir, hay una evidencia, ¿no es cierto? Una evidencia de una sanidad. Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, que es una mujer que ella, sabiendo que la ley en ese tiempo no le permitía acercarse a un hombre con su condición, ¿no es cierto? Sin embargo, ella fue movida por algo, fue movida por la fe del que estaba hablando, del Cristo vivo, que él estaba hablando de buenas noticias, estaba hablando de salvación, ella estaba viendo los milagros, y cuando ella oyó, dice la palabra, que ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ahí sucedió algo sobrenatural. Dios pone una semilla de fe en todos, absolutamente todos tenemos ese mínimo de fe. Por eso cuando vos hablabas de la fe como misterio, hay diferentes dimensiones dentro de la fe, pero todos tenemos esa semilla mínima de fe como para acercarnos a Dios. Si no, es imposible. Dios es el que activa eso. Exacto. Dios nos pone esa fe. Pero ahora, con una fe mínima, es impresionante lo que se puede hacer. Dice la palabra, ¿no? Que si tu fe es como un grano de mostaza que no se podría llegar a ver en nuestro dedo, le diremos a un monte que se salga y que se eche al mar, y eso sucede. Los discípulos mismos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo eso que vos mencionaste recién. Qué maravilloso. Con tan solo la fe de un grano de mostaza, pero esa fe necesaria para acercarnos a Dios. Dios mismo es el que la pone en cada uno de nosotros. Claro que luego hay que trabajarlo, pero esa sustancia, hay personas que necesitan ver, necesitan una evidencia, pero en realidad para los que piden esa evidencia antes de creer,
entonces ya eso no es fe. Claro. Porque la fe, antes de ir al corte, es ese versículo que vos mencionaste al comienzo. Es la certeza de lo que se espera. Si ya lo recibís, deja de ser fe. Es la certeza de algo que se está esperando. Es la convicción de lo que no se ve. No lo estás viendo, pero crees que lo vas a ver. Entonces, es muy importante que actives esa fe en Dios. Esto que estamos hablando desde aquí es palabra de Dios. Son buenas noticias, pero ni siquiera hablamos desde la experiencia que hemos tenido nosotros. Que ahí tendríamos mucho para hablar de lo que Dios ha hecho en forma individual, en forma matrimonial, en forma familiar, pero queremos dejarte sobre todo el concepto que Dios dice en su palabra. La fe en Dios, porque puede haber fe en una persona, puede haber fe en un santo, pero nosotros queremos hablarte de la fe más gloriosa, que es la fe en Jesucristo. Una fe que dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de esa fe. O sea que ahí hay un secreto maravilloso. El autor, el principio y el consumador, el perfeccionador, el fin. Él decía, yo soy el alfa y la omega. Él es el principio y el fin de todo. Y qué maravilloso entender eso, ¿no? Porque Él es el principio de nuestra vida, claro. Él es el fin de todo. Y qué secreto, qué llave hay en la fe para realmente acceder a todas las bendiciones de Dios, que eso es lo que nosotros anhelamos, que puedas tomar esa llave y acceder a todas las bendiciones que tiene Dios para tu vida. Claro que sí, sí, por eso es importante y a veces insistimos tanto con esto de activar. Se puede saber mucho, se puede conocer mucho. De hecho, hay personas profesionales y a veces esa profesión, ese talento o esa capacidad puede jugar en contra, puede llevarnos a querer deducirlo o razonarlo todo. Necesitamos activar nuestra fe, porque más allá de la sabiduría, más allá del conocimiento, la fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe es lo que agrada el corazón de Dios. Por eso es que desde aquí insistimos tanto. Vamos a hacer algo. Vamos a ir a un pequeño corte. Te invitamos a que permanezcas allí un instante. Hemos preparado un material para que puedas ver y luego estamos de regreso.
que aquí estamos de regreso, hoy es el día. Hoy puede ser el día y hoy es el día que Dios quiere bendecirte. Y claro que para recibir esa bendición es importante que le creamos a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Esto tiene que ver justamente con la fe. Creer que hoy es el día en el cual Dios quiere bendecir mi vida, bendecir mi familia, bendecir los proyectos. Por eso es importante que sigamos avanzando, desarrollando un poquito más este tema, como me gusta decir a mí, metiendo un poquito más la cuchara allí cuando parece que ya sobre todo las mujeres que hacen esos postres tan ricos, que parece que ya dieron vuelta la cacerola sobre el bizcochuelo, creo que se llama, ya lo vertieron y lo van a poner a lavar. Algunos que somos medios curiosos nos gusta llegar con la cuchara ahí a último momento y sacar lo último, parece que es lo último, pero todavía como que quedaba un montón. Yo creo que en este tema nos queda un montón para hablar. Sí, porque es tan maravilloso la fe, porque es la esencia del Evangelio, ¿no? Para el Hijo de Dios, porque a través de la fe uno es como que puede arrebatar del cielo esas bendiciones, ¿no? Esas bendiciones que tanto necesitan hoy las familias. Una restauración familiar, una sanidad en tu hijo, hijos que a veces se nos van de las manos, situaciones laborales. Y qué importante, porque Dios nos dejó la fe en su Hijo para poder arrebatar esas bendiciones. Que también dice la palabra que Él nos ha dado es una fe por medida, ¿no? Y esa medida, cuánto valor tiene para este tiempo, un tiempo donde hay confusión, un tiempo donde no sabes qué va a pasar mañana con tu vida, con tu casa, con tu economía, y cuánto necesitamos depender de Dios, porque dice la palabra también que Él es esa vid verdadera, ¿no? Y que nosotros somos sus pámpanos, y cuando estamos permaneciendo, estamos ligados a Él, damos fruto de restauración, fruto de felicidad, fruto de restauración en mi casa, en mis hijos, en mis relaciones, ¿no? Qué importante. Sí, yo estaba pensando, antes mencionamos un pasaje donde esa mujer que padeció tanto tiempo una enfermedad, fíjate lo que es la fe, que ella accionó algo y generó una reacción donde el mismo Señor, si voy a utilizar una palabra, pero fue sorprendido. Sí. Porque lo que Él dijo es, salió virtud de mí. Sí, dice, ¿quién me tocó? Claro, salió poder siendo Jesús. Esto tiene que ver también con el misterio de la fe, y cuando nosotros accionamos poniendo en marcha nuestra fe a nivel terrenal, aquí abajo, movemos cosas en los cielos, activamos cosas espirituales que se reflejan aún en lo físico, porque esta mujer recibió una sanidad en su cuerpo. Exacto. Pero Jesús fue sorprendido, Él se detuvo, dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos encima, por poco se burlan de Jesús como diciendo, toda la multitud te está apretando, te están empujando, y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús dijo, alguien desprendió de mí virtud. Alguien hizo que salga de mí el poder necesario para que alcancen, en ese caso fue una sanidad física, puede ser una sanidad económica, una sanidad familiar, como hablabas recién, el tema de los hijos. ¿Cuántas madres, cuántos padres están desesperados por cómo están viviendo sus hijos? Sí, porque el Señor, fíjate que en estas situaciones les dijo, tu fe
te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es decir, que hay una parte, como hablabas vos, que es nuestra. Es nuestra. Y yo pensaba también cuántas bendiciones podemos perder por no accionar esa fe. Quizás alguien que no conoce a Dios todavía, alguien que duda o alguien que dice no, mañana, o todavía no es mi tiempo de acercarme a Dios, pero yo a veces siento esa desesperación de que, bueno, como dice acá el programa, hoy es el día de tu bendición, hoy puede ser el día, porque esa sería la palabra, depende de uno, ¿no? Es que hay algo, y yo creo que es fundamental, la necesidad de hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Hemos hablado en algún programa acerca de que nuestras acciones producen reacciones. La fe de esa mujer produjo una reacción. Sí. Ella accionó la fe, eso le trajo sanidad. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Claro. Yo acciono y produce una reacción. Al que se humilla, Dios lo exalta. Ahí hay una acción que produce una reacción. Como estás diciendo vos, hay personas que pierden bendiciones. Sí. Puede ser porque se quedan en una actitud pasiva, Sí. diciendo, bueno, entonces si Dios que haga algo, claro, que me demuestre. Si Dios es el Dios que están predicando, que están hablando ahora, entonces que me salga al encuentro, que me golpee la puerta, sí. Y lo impresionante de esto es que Dios está, a través de este programa, a través de lo que estamos hablando, a través de su palabra, Dios está golpeando puertas. Sí, pero Dios no, claro, Él no obliga. Y yo creo que la puerta que está golpeando ahora, o lo que nos está diciendo es: accionen ustedes la parte que les corresponde. Depositen su confianza en mí, acérquense a mí. Y la reacción, la consecuencia va a ser esa bendición. Me imagino que Dios está diciendo que yo mismo les quiero dar, porque sí. Dios nos quiere bendecir. Sí, es real. Y mucha gente inclusive se podrá preguntar esto, ¿no? Bueno, sí, en esta historia acá sucedió en algún tiempo, pero hoy, ¿qué pasa? Y hoy podemos ver esa evidencia, esa obra redentora tan viva como hace 2000 años. ¿Por qué? Porque Él no solo murió por nuestros pecados, para borrar, para quitar nuestros pecados, sino que también resucitó. Y Él está vivo, y dice la palabra que Él hoy intercede por nosotros. Él está intercediendo, Él está clamando por vos para que te acerques a Él y para que conozcas ese poder. Hoy más que nunca, ese poder para hacer milagros, para restaurar familias, está latente, lo vemos día a día. Esa obra redentora es viva, su palabra es viva. Sí, hoy es el día. Yo creo que Dios, el Dios de las oportunidades, el Dios que tanto espera que nosotros nos acerquemos a Él, el Dios que tiene bendiciones y bendiciones para derramar sobre cada uno de nosotros. Somos nosotros los que limitamos esos ríos, esas provisiones, esas libertades. Como decías hace un instante, esos milagros que figuran en la Biblia, en la época del Señor Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas, en la época de los profetas, el Dios que estamos hablando desde aquí no pasa de moda. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Dios es el que, voy a utilizar una palabra, yo siento que Dios padece cuando nosotros nos golpeamos, cuando nosotros padecemos por ser indiferentes, por no activar la fe. Me imagino como que Dios está diciendo, pero de manera hasta
desesperada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir golpeándote? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa condición? ¿Hasta cuándo vas a estar en un estado depresivo? ¿Hasta cuándo vas a estar en una enfermedad que no es lo que tengo para tu vida? ¿Hasta cuándo vas a estar peleándole el alimento a los cerdos? Si yo tengo abundancia de pan, dice Dios. Si yo tengo abundancia de sanidad, tengo abundancia de bendición. Exacto, ¿no? Dios está sanando, pero a veces no disponemos nosotros ese corazón. Dios está restaurando y nosotros estamos todavía no decididos y realmente hoy estamos golpeando la puerta nosotros de los hogares para decirles que ese Dios vivo hoy está visitando tu hogar, está visitando tu vida. Él te está hablando. Ese Dios que yo antes lo tenía como quizás una creencia, un hábito de ir a la iglesia y cumplir, pero hoy entendí que ese Dios divino, sobrenatural, todopoderoso, habita en los corazones. Él quiere habitar en los corazones. Él desde adentro, esa vida divina es la que quiere hacer los cambios desde adentro. No hay nadie que pueda llegar a ese lugar, solo Él. Por eso es milagroso, es maravilloso. Es un Dios que tenés que correr a Él ya. Hemos llegado al final, pero qué importante es despedirnos. Antes de despedirnos o ya para despedirnos, dejar este concepto. Sí. Hay personas que pueden tener su confianza puesta en diferentes elementos o también en diferentes dioses con minúscula. Por ejemplo, en Egipto había muchos dioses, en Babilonia había muchos dioses, pero dice justamente la palabra de Dios, la Biblia, en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos alcanzar la salvación, solo en Jesucristo. Sí. Así que nuestro anhelo desde aquí es que pongas tu confianza en Él, que le abras tu corazón y que lo dejes entrar a Él. Y vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Bueno, esperamos vernos pronto en un próximo programa. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia y creemos que esta palabra no volverá vacía, que dará ese fruto en tu vida y en tu casa. Dios te bendiga.